casa es un lugar de oración. Somos CENTI, Centro Internacional de Teoterapia Integral. Saludos cordiales. Un abrazo para todos ustedes, esperando que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, sus hogares, sus familias y la obra de sus manos. Estamos convencidos de que este ayuno de 21 días es de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Los animo y les motivo a que continuemos. Los primeros 3 días los hicimos con agua. Este cuarto día con fruta, especialmente papaya y piña. Y de igual manera el día de mañana. Hoy es el día 4 y el tema es: todos los cristianos debemos ayunar. Desatemos entonces todas las bendiciones de Dios con el ayuno. Quizá podamos pensar, ¿el ayuno puede ser realmente para mí? Según las palabras de Jesús, es un deber de todo discípulo y todo creyente ayunar. Cuando se dirigió a los fariseos para contestar en cuanto a por qué sus discípulos no ayunaban, recordemos la respuesta de Jesús. ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Jesús da por sentado que sus discípulos iban a ayunar y por consiguiente las generaciones siguientes. Jesús no esperaba que sus discípulos hicieran algo que él no hubiera hecho antes. Jesús ayunó y según las palabras del apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos o dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Recordemos que el discípulo no es mayor o superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Hay otro punto vital aquí. Dios se deleita en dar recompensas. No solo eso, sino que Él dice que cuando en su vida usted practique el dar, el orar y el ayunar, Él le recompensará en público. La mentalidad popular en los tiempos de Jesús entendía el reino de Dios de una forma eminentemente diferente, de forma política. Creían que el reino de Dios consistía en la liberación del pueblo de Israel de la dominación de los romanos. Y es por eso por lo que Jesucristo no utiliza el título de Mesías, por el hecho de que la expectación mesiánica que existía en esa época en el pueblo judío estaba deformada y podía prestarse a muchas confusiones. Para expresar su función mesiánica, Jesucristo se sirvió de un título, Hijo del Hombre, que no estaba tan desgastado entre los judíos en su tiempo. Los evangelios recogen 82 ocasiones en las que Jesucristo utiliza el título Hijo del Hombre. Y esta imagen está tomada del Antiguo Testamento y lo podemos encontrar en el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículos del 13 al 14, que dicen: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vemos entonces que en esta figura, en la del Hijo del Hombre, está descrita precisamente con unas connotaciones divinas. Es alguien preexistente, proviene del cielo y aparece junto al anciano de días en medio de una nube. Se trata
lógicamente, de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, los escribas y fariseos de igual manera esperaban grandes y profundas enseñanzas, pero allí de la misma forma tropezaron. El maestro enseñaba con mucha sencillez los misterios y los tesoros del reino de los cielos. Por eso las grandes revelaciones de Dios estaban entonces detrás de las cosas más sencillas. Buscar el reino de Dios es bendición para el cristiano. Recordemos lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Podemos definir entonces que el reino de Dios es un reino espiritual establecido por el poder de la gracia divina, donde gobierna Dios y cuyo rey es Jesucristo. Entonces, la invitación de nuestro Señor es a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. La preocupación hoy en día nos lleva a buscar otras cosas. Los que no conocen a Dios son los que buscan todas las cosas que no edifican. Nosotros debemos buscar lo que sí edifica. En primer lugar, buscar primeramente. La palabra buscar significa también ir en pos de, procurar, desear. Y la palabra primeramente significa en primer lugar, antes que nada, más temprano. Con estos significados podemos variar y ver diferentes explicaciones y algunas aplicaciones que son necesarias en nuestra vida. En primer lugar, vamos en pos de Dios antes que cualquier otra cosa. Segundo, procuremos el primer lugar de Dios. Tercero, busquemos a Dios a primera hora por la mañana en nuestro devocional personal. Todo esto nos recuerda la importancia de darle a Dios el primer lugar en nuestro corazón y en nuestro día a día. Es vital procurar ese temprano tiempo con Dios. Si buscáramos a Dios y su reino como un minero, por ejemplo, busca esmeraldas en la montaña, sin duda alguna, nuestra vida sería otra. En segundo lugar, el reino de Dios. El término reino aquí hace referencia a gobierno, ámbito, área, soberanía, dominio. El reino de Dios es el ámbito o perímetro donde el Señor gobierna. Es el espacio que se rige por las leyes, los principios y su naturaleza divina. En su reino hay verdadera luz, hay sanidad, hay libertad, hay vida, hay amor, hay paz, hay gozo. Hay un pasaje en Apocalipsis que no lo vamos a leer porque es largo, y lo encontramos en el capítulo 21, versículo 23, hasta el capítulo 22, versículo 5. Y encontramos aquí detallada la Nueva Jerusalén. Dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Habrá un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Al lado y lado del río, por ejemplo, estará el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. No habrá más maldición, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Qué hermoso, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo en Mateo 12:28. Si yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 14, el versículo 17, dijo, el reino de Dios no es comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. En tercer lugar, la justicia del reino de Dios.
La palabra justicia significa equidad, rectitud, integridad, término que denota un atributo de Dios. Generalmente el uso del término está en relación con la justicia que se alcanza por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos decir que buscar el reino de Dios y su justicia es procurar una mayor revelación de la obra de Jesucristo en la cruz y la conquista alcanzada en su resurrección. En cuarto lugar, todas estas cosas serán añadidas. Jesús dice que al buscar el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas, es decir, vendrán. La pregunta es, ¿cuáles son esas cosas? El contexto nos lo explica en el versículo 32 de Mateo 6, donde aparece 2 veces la expresión estas cosas. Y nos dice también que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de ellas. Y en el versículo 31 del mismo capítulo 6, el que nos dice específicamente cuáles son esas cosas: comida, bebida y vestido. Esto representa la provisión básica del ser humano. Es motivo de mucha preocupación, afán y angustia en todas las personas. Más que un saber, es necesario confiar en la provisión de Dios y el cuidado de Dios. Los discípulos están escuchando una gran enseñanza del Maestro acerca de la fe. Cuando no ponemos nuestra vida en el orden del reino, el afán y la ansiedad toman el gobierno del corazón y la fe queda relegada a un vano e inconstante sentimiento. La fe debe ir más allá de las palabras o de un sentir. La fe determina el estilo de vida. Es esa confianza en el completo gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Es esa confianza total en su cuidado y en su provisión. Es creer y no solo pensar. Si Dios cuida las aves del cielo, los árboles del campo, ¿cómo no cuidará mucho más de sus hijos? ¿Cómo no cuidará a aquellos que ganó con su propia sangre y a través del profundo dolor? Es entonces la fe que sabe que Dios gobierna todo su entorno y confía que nada pasará sin que primero pase por las manos del Señor. La justicia del reino de Dios nos lleva entonces a confiar plenamente en Él, pues sabemos que el Señor es el juez del universo y dará, por cierto, a cada uno conforme a sus obras. Que si hay injusticias contra ti, el juez del universo te restituirá, te levantará, y poderoso es para aderezar mesa delante tus angustiadores y darte la victoria. Una de las cosas que el enemigo procura afligir en los corazones de la gente utilizando el miedo hacia el futuro. Así, el afán llena el corazón y la fe es desplazada. En Mateo 6:34, Jesús nos aconseja y dice: no os afanéis por el día de mañana. Ahora, no quiere decir que no hagamos nada ni planeemos, sino que confiemos en Él. La frase no os afanéis quiere decir también no os preocupéis, no se llenen de ansiedad, no se aflijan por el futuro. Cada tiempo traerá diversas exigencias y desafíos. Y lo más importante es que caminemos con Dios y Él nos dará la sabiduría y la fuerza para vencer. Nuestro futuro no es del enemigo. Está en las manos de Papito Dios. Y Él tiene los mejores planes para cada uno de nosotros. Un buen ejemplo de tal recompensa pública la podemos encontrar precisamente en el libro de Daniel. Mientras estaba cautivo en Babilonia, su ayuno de 10 días, un ayuno parcial con alimentos, produjo la abierta recompensa de Dios, quien bendijo a Daniel con sabiduría por encima de cualquier otra persona en aquel imperio.
Y más adelante en el capítulo 10, Daniel estaba triste y cargado por la revelación que había recibido para Israel. Y durante 3 semanas no comió ni pan ni carne escogida, ni bebió vino. Luego él describe al ángel que le fue enviado, el cual había sido retrasado por el príncipe de Persia durante 21 días y que traía las respuestas que Daniel buscaba. Vemos entonces que su ayuno rompió el poder del que retrasaba y liberó a los ángeles de Dios a fin de que los propósitos de Dios pudieran ser revelados y cumplidos en su vida. Es por eso que todos nosotros, los cristianos, debemos ayunar. Debemos en el año al menos hacer un ayuno largo como el que estamos haciendo. Y cada mes puede ser que usted ayune una vez por semana o haga también un ayuno los primeros 7 días del mes. Pero tenemos que estar en permanente y constante ayuno para ver la bendición de Dios, para fortalecernos espiritualmente, para crecer espiritualmente, para tener la fortaleza espiritual y enfrentarnos a las situaciones difíciles del día a día. Así es pues entonces que los invito a que oremos en este día precisamente por el ayuno y la oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder orar y ayunar. Este es un privilegio, definitivamente. Cualquier persona no lo puede hacer. Muchas personas lo han intentado y a los 2 o 3 días simplemente lo dejan a un lado. Pero tú nos das la capacidad, la fortaleza. Tú nos das el dinamismo. Nos dará, Señor, la entereza para continuar este ayuno hasta los 21 días. No es fácil, porque nuestro cuerpo está acostumbrado siempre a comer. Pero estamos seguros y convencidos, como dice tu palabra, la carne es débil, pero el espíritu está pronto, está dispuesto a ayudarnos y a colaborarnos. Espíritu Santo, ven, llénanos, fortalécenos, edifícanos. Yo te doy gracias por las personas que hicieron el ayuno con agua estos 3 días. Posiblemente muchos sufrieron dolor de cabeza o mareos, pero ahí estuvieron. Te doy gracias por sus vidas, porque estoy seguro y convencido de que no es en vano, que este ayuno no es en vano. Gracias porque a través de este ayuno, Señor, tú nos dinamizas espiritualmente, nos fortaleces y nos edificas. Nos permite, Señor, acercarnos a ti de sincero corazón, a tener una comunión íntima contigo, con el Espíritu Santo, a estudiar tu palabra y a entenderla con mayor facilidad, a vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, a poder poner a raya nuestra carne y dejar que el Espíritu se fortalezca día a día, momento a momento. Te alabo y te bendigo y te doy gracias por cada persona que está haciendo este ayuno. Gracias, Señor, por las personas que a lo mejor no lo pueden hacer por muchas circunstancias, por cuestiones de salud o simplemente porque tienen alguna prescripción médica o alguna situación difícil. Pero al menos que ayunen un día o 2, que nos acompañen en este ayuno, así sea parcial. Gracias, oh Dios, porque estás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infunden aliento. Gracias porque entendemos un poco más acerca de lo que es buscar el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Y sabemos que cuando te buscamos de sincero corazón, las demás cosas van a ser añadidas. Enséñanos, danos visiones, sueños, danos deseos, anhelos, capacidad, de nuevo valor, unción, claridad, entendimiento, sabiduría, para continuar en este viaje de la vida, para continuar hacia adelante, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino caminar siempre hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Gracias por este ayuno, bendito Dios, y por permitirnos orar y tener comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
somos Senti. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Gilberto Quiseno, darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y búscanos en Instagram como Un Hogar de Oración y en Facebook como Senti Nicaragua. Conéctate más con nosotros.